Hola, ¿qué tal, Doc? ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto. Buenos días, Doc. Muy bien, pues vamos a dar comienzo, ¿te parece? Sí, Doc. Empezamos con el curso personalizado de bichectomía. Voy a proyectar aquí pantalla, dame un segundo. Perfecto. Antes de comenzar, ¿ya has escuchado, ya tienes idea más o menos de cómo se hace este procedimiento? Pues sí, más o menos se hace como que no como un año, con el doctor que está haciendo yo mi servicio. No tiene Ajá, un poquito más. Él realizaba eso y más o menos tengo la noción, más o menos, no al 100 pero sí, o sea, no estoy tan perdida. excelente, muy bien. Pues digo, una parte también es la teoría, solo para que vayas comprendiendo esta parte, y pues otra ya en práctica es donde se ve lo real, ¿no? Lo verdaderamente técnico y práctico, ¿ok? Entonces, vamos a dar comienzo en la bichectomía, principalmente pues con los fundamentos. Ahora, ¿qué es la bichectomía? Pues es una intervención quirúrgica que consiste en la extirpación de bolsas adiposas de Bichat. Esto prácticamente pues es grasa localizada, ¿no? Y pues sinónimos, esto se conoce también como bichectomía, como lipectomía bucal, como extracción de bolsas de Bichat o reducción de mejillas. Esto comúnmente lo dice el paciente, yo quiero verme más delgado, quiero reducirme los cachetitos, las mejillas, y pues el objetivo principal es que se afine la cara, eliminando volumen en mejillas, realizando los pómulos y definiendo el contorno facial. Ahora, ¿dónde son las ubicaciones de las bolsas adiposas? Esta bolsita, esta grasita que se expande dentro de los músculos, está localizada entre dos músculos, ¿ok? Ya anteriormente en otros cursos que has tomado con nosotros hemos visto anatomía, en donde pues esta se encuentra entre el músculo bucinador en la parte anterior interna y en el músculo macetero en la parte posterior externa, ¿ok? En la región facial se encuentra, dividimos la cara en tres partes, en tercios. Esta bolsita adiposa se encuentra en el tercio medio y tercio inferior de la cara, ¿ok? En todo lo que es zona de mejillas. Y su profundidad es superficial al músculo macetero y temporal. Es también localizada a profundidad en el músculo bucinador, en el espacio buco-maceterino. Esta grasita prácticamente nos abarca toda esta parte, ¿ok? Cuando sale o lo extirpamos, hacemos esa excisión, una bolita de grasa así y se podría decir en término coloquial, ¿no? En de que puede parecer como una grasita de pollo. No sé si has visto ese color amarillento y esa textura. Sí, sí la he visto. De hecho, cuando la sacan de la mejilla, como que se va haciendo chiquita, chiquita. Exactamente. Y eso, pues prácticamente dentro de la musculatura está lubricada, es por eso que se mantiene. Una bolita así se expande en toda esta zona y es como estas bichas son las que hacen que nos demos cachetoncitos. Ujú. Ahora, una característica que se puede decir cuando el paciente ya tiene la bicha es infla los cachetitos, uno de ellos tu servidor, en donde inflamos y ya se nota aquí como una profundidad, un perfilamiento. Ujú. Entonces, en esa parte es cuando ya por fin podemos decir que extirpamos las bolsas de Bichat, ¿no? Es una característica prácticamente de pacientitos ya operados. Ahora, ¿dudas en esta parte de localización? No, ninguna.
las dimensiones de la bolsa de Bichat. Pues esto, el volumen total de cada lado va oscilando, por supuesto, entre 8 hasta 12 mililitros. Se mide en mililitros, pero a fin de cuentas es el volumen, ¿no? El volumen bilateral, eso quiere decir de los dos lados juntos, va entre los 16 hasta los 24 mililitros más o menos aproximadamente y se compone de tejido adiposo puro, el cual se dice hasta el día de hoy que no hay una función en adultos, ¿ok? Sí, pues nos mantiene para lubricación, para pues amortiguamiento de alguna forma, pero sin ninguna función especial, ¿ok? El color es amarillento brillante, es su característica distintiva. En cuanto nosotros estamos haciendo la incisión y detectamos ese color amarillo brillante, es característica de que está la bolsa de Bichat. Ahora, su encapsulación, esta se encuentra envuelta en una fina capa de tejido conectivo, ¿ok? Está como en una bolsita ligerita, delgadita y su característica especial es que no se regenera una vez que la extirpamos. Hay muchos mitos en donde dicen, es que aún así la grasa vuelve a crecer y en cuanto te la quitas al tiempo tanto, se vuelve a hacer, ¿no? En esta parte no. Eso puede pasar a lo mejor en una lipopapada, a lo mejor en una grasa localizada abdominal, ¿no? O la braquial, etcétera. Pero en lo que es bolsa de Bichat, no. Esa ya no vuelve a generarse. ¿Y su función de esta bolsa de Bichat? ¿Tiene función? Sí. En adultos no que esté reconocida, pero por ejemplo, en los bebés, en los lactantes, esta bolsita nos ayuda, nos facilita la succión de pecho, ya proporciona volumen a las mejillas del bebé y su característica es que las mejillas son redondas típicas de un bebito, ¿no? Ahora, en los niños, disminuye proporcionalmente esta grasita conforme va creciendo. ¿Por qué? Porque se va desarrollando el infante. Entonces, se puede decir que se va proporcionando conforme a su crecimiento y su cara se va afinando naturalmente. Y en los adultos, pues no tiene una función específica reconocida, no participa en sí en la masticación y su extirpación no afecta tampoco funciones orales. Hay pacientes que son candidatos y hay pacientes que no. ¿Y eso de qué depende? Bueno, pues entre ellos a sus características, ¿no? Edad. Se recomienda un paciente que tenga entre 20 hasta 45 años. ¿Se puede antes? Sí se puede, siempre y cuando haya consentimiento. Si es menor de edad, que no se recomienda tanto, consentimiento de padres o tutores, ¿no? Mayor de edad, pues a fin de cuentas, hay actualmente muchos pacientitos que, aunque son mayores de edad, y por supuesto, ellos tienen la decisión de poder aceptar una operación o no, eh, pues muchas veces se cuenta con el consentimiento de familiar, ¿no? Del mismo ser más cercano en ese caso. Pero a fin de cuentas es necesario tener eso muy presente. Edades entre 20 a 45 años, preferible en menos de 35 años. Muchas veces, ¿por qué? Porque si es un paciente mayor, que las hemos hecho, sí, hemos hecho cirugías en clínica a pacientes mayores de 45, hemos hecho en 60, 75 años, un señor lo llegamos a hacer. ¿Y qué es lo que cambia en este tipo de pacientes ya adultos mayores, ¿no? De 75 años, por ejemplo, en donde dicen es que se le va a colgar la piel. Pues no, si es un paciente que en su adulto mayor, en el cual su piel nunca ha recibido un tratamiento y su tejido ya es flácido, entonces ahí sí puede ser que dé una apariencia como de piel colgada y sumida, ¿no? Como
Se le puede llamar como chupada la piel, ¿no? Pero si es un paciente como el que nos llegó a tocar hace como 2 o 3 años, fue más o menos este señor, hicimos la cirugía, pero es un señor que se ha cuidado la piel, que se ha mantenido de 75 años y una vez haciéndose la bichectomía, posteriormente a su postquirúrgico, espero obviamente la recuperación completa. Como mes y medio después fue que regresó y quiero que me hagan tratamiento de bioestimuladores de colágeno, quiero rejuvenecimiento facial. Entonces eso va beneficiando y eso ayuda a que la piel no dé la apariencia como que esté colgada, como que esté chupada, etcétera. ¿Dudas en esta parte? No, doc, ninguna. Muy bien. Ahora, ¿qué es el candidato ideal, el tipo de rostro que necesitamos para hacer cirugía? Que esté redondo o cachetoncito, ¿ok? Características faciales, que tenga un exceso de volumen en el tercio medio, que haya mejillas prominentes, que haya pómulos poco definidos. Y sí, el hacer la bichectomía hace que los pómulos se vean más proyectados, más definidos, y que sea una cara sin flacidez importante, como lo que mencionaba. Y su estado de salud, que sea un estado de salud buena en general, una coagulación que se mantenga normal. Es necesario que preguntemos si tienen alguna deficiencia o cambio en coagulación, ¿no? Si es diabético, si es hipertenso, si tiene algún medicamento que referirnos, si consume antiagregantes plaquetarios como lo que es la aspirina o anticoagulantes. Todo esto tiene que ver, ¿no? Y que su capacidad de cicatrización sea normal. ¿Por qué? Porque muchos pacientitos al día de hoy se puede decir tienen cicatrización queloide. Se puede hacer cirugía, sí, pero dependiendo, hasta el mismo paciente nos va diciendo, mi cicatrización es queloide, pero se controla, o a lo mejor me hacen una pinchazón y ya se me hizo una abrasión, un edema, etcétera, una laceración más bien en una piel extrema con un solo piquetito. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Y expectativas que sean realistas sobre sus cambios sutiles. Sí, es una cirugía la que vamos a hacer, pero no quiere decir que los vamos a dejar completamente perfilados, con cara de modelo, no. O sea, hay que ser realistas dependiendo cómo es la cara, el rostro del paciente, hasta dónde podemos llegar. Y eso de qué depende, bueno, pues del tipo de rostro que tenga, el biotipo facial, ¿no? Braquifacial, mesofacial, doricofacial, en donde si es una cara que es alargada, uh-huh, es una cara alargada y que las bolsitas de Jules, de Bichat, se ven en esta parte. Si yo veo que es una paciente o un paciente con cara alargada y que se ve así y quiere bichectomía, esos son pacientes que posiblemente no sean candidatos. La podemos hacer, sí, pero ¿qué va a pasar si yo a una paciente así le quito la grasita de Bichat? Va a quedar todavía mucho más delgada, algo que no se ve estéticamente bien, ¿ok? Eh, Tu servidor, en este momento, bueno, en un pasado más bien, el rostro era mucho más redondo. Entonces, en el momento en que se hace la bichectomía, posteriormente, eso fue ya hace algunos años, ¿no? Mi cara redonda de tercio inferior y tercio medio se veía, digamos, así, o sea, más redondo. ¿Qué pasó con la bichectomía? Una ayuda a que el paciente haga ejercicio, ¿no? La calidad, el estilo de vida, calidad en alimentación, etcétera. Una buena alimentación en su momento ayuda muchísimo. Y
Por supuesto, la cirugía. Eso hace que logremos el objetivo en donde el paciente se vea, como fue en mi caso en un pasado, un poquito más cuadrado, más perfilado y que se vea mucho más contorneado y más delgada la cara. Ya no se ve tan redonda la cara en este caso, sino que se ve más alargada y más cuadrada. ¿Ok? ¿Qué pasa con estos años? Bueno, pues los años pasan también. Entonces, pues va cambiando, por supuesto, con el tiempo el cuerpo. Y con un paciente o una paciente que sea completamente redonda, muy cachetoncita, muy llenita o llenito, ¿no? En donde dice, yo quiero que me hagan la cirugía del chat, pero es un paciente que está completamente redondo, se podría decir que con eh, pues lleno prácticamente de la cara, gordito de alguna forma, por decirlo así. Entonces, me voy a poner yo de ejemplo, hago esto, uh-huh, y nos vemos así, completamente redondos. ¿Qué podemos hacer en esos pacientes? Una bichectomía sí se puede, pero también hay que eliminar grasa de lo que es la zona de papada, porque la bichectomía va a perfilar un poquito a ese paciente que es completamente redondo y llenito y va a marcar ligeramente tanto parte de mandíbula y de mejillas, ¿ok? Y va a proyectar pómulo. Ahora, si es un paciente o una paciente muy llenita, pero que ya se le ven los pómulos muy proyectados, hay que tenerlo en cuenta. Por lo que si hago bichectomía, le voy a proyectar todavía más los pómulos. ¿Dudas en estos? ¿Sí se comprende? Sí, doc. Perfecto. Contraindicaciones absolutas. No hacer bichectomía si el paciente tiene su rostro muy delgado o muy alargado, por lo que mencionábamos, que tenga una flacidez facial importante, que su edad sea avanzada. Digo, sí se puede, es un factor que de alguna forma se puede considerar, ¿no? Entre 55, 60 años, 70, 80 años, ¿no? Los hay, sí los hay, pero solo es consideración. Su tipo de piel, si aún tiene buena estimulación de colágeno, la proyección como está, la flacidez, etcétera. Que tenga dismorfia corporal, que sea insatisfacción crónica completa del cuerpo, infecciones bucales que estén activas, deficiencias de coagulación y embarazo y lactancia. Si hay dudas sobre el paciente candidato, pues hay que evaluar cuidadosamente, hay que tomar fotografías, hay que hacer los tercios y quintos faciales. ¿Para qué? Para que veamos qué tanto podemos llegar en algún momento. En infecciones, bucales, ahí se refiere cuando tienen periodontitis o cosas así. Infecciones como por ejemplo, eh, puede intervenir lo que es periodontitis, gingivitis, no al 100%, pero sí, si el paciente, nosotros hacemos la cirugía, colocamos punto de sutura y no mantiene una buena higiene estricta, aunque tenga periodontitis o gingivitis y ya lo está tratando con su dentista, con en este caso a lo mejor contigo, ¿no? Este, pero si en su recuperación no mantiene una buena higiene bucal, aparte de tener esa ligera o ese tipo de infección periodontal, puede producir una infección por filtraciones en la misma sutura y la herida que hicimos. ¿Ok? Ahora, también que a lo mejor terceros molares tenga ahí alguna infección o un paciente con una celulitis, etcétera. Eso también puede intervenir, más que nada por los mismos factores. Y de que si está cerca de la zona donde hacemos la incisión.
alguna infección, prácticamente sabemos que la anestesia en una infeccioncita no nos va a hacer ningún tipo de efecto. Muy bien, perfecto. Ahora, contraindicaciones relativas en bichectomía. Requiere evaluación cuidadosa. Edad 45-55 años. Si es de mayor edad, pues bueno, también consideración en dado caso. Medicación anticoagulante, que es lo que mencionaba. Si el paciente consume anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, ¿cuál es el más conocido? Yo creo que todo paciente, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, ¿no? El antiagregante. Ahora, pacientes con bruxismo o parafunciones. ¿Se puede hacer la bichectomía? Sí, pero siempre y cuando pues lo analicemos detalladamente, antecedentes de queloides, que sean fumadores activos. Esto muy importante. Como en todo procedimiento quirúrgico dental, pues en general, quirúrgico se podrá decir, no fumar y no tomar. ¿Ok? Esto sí hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque es un procedimiento quirúrgico. Y o sea, por ejemplo, se hace hoy la cirugía y cuánto tendría que dejar de fumar y tomar en lo que se recupera. En lo que se recupera exactamente. Por lo menos 15 días, ¿ok? Ajá. Por lo menos. El no tomar y no fumar, eh, el no tomar por lo menos 15 días y no fumar hasta que se retiren puntos de sutura completamente. Eso puede ser a los 15 días, a las 3 semanas, dependiendo cómo se vea. ¿Por qué? Porque en algún momento llega a suceder, ¿no? En donde mi paciente no me siguió indicaciones, se inflamó un poquito de más, entonces tengo que checar su punto de sutura y ver si no hay infeccióncita. A lo mejor sí, una pequeña iniciación de infección, quitar punto de sutura, auscultar, etcétera, ¿no? Y otra vez puntito de sutura. Puede pasar. Entonces ahí mi paciente, ¿qué no debe hacer? Fumar ni tomar otra vez. Por eso es necesario que sigan nuestras indicaciones los pacientitos, donde no se, no hagan prácticamente estos dos factores y por supuesto si consumen algún otro tipo de sustancias mucho menos y eso ni siquiera antes de la cirugía lo tienen que hacer, ¿no? Y si es un paciente que consume algún otro tipo de sustancia y quiere hacerse bichectomía, pues es muy poco probable que sea aceptado ese paciente, ¿ok? ¿Por qué? Una por aceptación de tratamiento, por la anestesia, por el dolor que puede ocasionar, por la recuperación que no va a ser sencilla, por la coagulación, etcétera, y la cicatrización. Expectativas poco realistas, ¿ok? Que el paciente piense que con una bichectomía va a quedar como modelo completamente y que va a tener un perfil europeo en donde va a ser completamente marcado todo sus facies faciales, ¿no? Entonces, poco realistas, hay que ser sinceros con el paciente hasta dónde puede llegar. Mantenemos tu misma anatomía, porque en ese caso, pues, una cirugía plástica completa de full face, ¿no? Pero pues hay que ser sinceros en esa parte. Y decisión, depende de la evaluación individual rigurosa de cada paciente. ¿Vamos bien hasta aquí, Doc? Sí, doc. Perfecto. Evaluación preoperatoria en bichectomía. Por supuesto, hay que hacer historia clínica con antecedentes patológicos, medicación actual, hábitos como tabaquismo, alcoholismo, bruxismo, etcétera, ¿no? Muy importante, porque, y esto lo digo por experiencia que apenas
nos ha pasado con pacientitos últimamente que tienen medicaciones psiquiátricas, que tienen algún otro tipo de medicación. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y preguntar. Muchas veces se nos puede pasar, entonces hay que hacerlo un hábito como tratante de que en la historia clínica se pueda preguntar todo lo necesario hasta demás, ¿no? Entonces, digo ahí, no, conforme a las normas y todo, pero siempre es bueno ir descartando diferentes, o posibles consecuencias. ¿Usted tiene alguna historia clínica sobre eso? Eh, Historia clínica completa que se ocupa en general para todo tratamiento de lo que es parte bucal. Sí, esa, hay bueno, tengo un colegio que se encarga de derecho sanitario que genera este tipo de documentos conforme a las normas oficiales mexicanas y con gusto ahí te mando el contacto para que se te pueda ofrecerlo. Ok, Doc, sí. ¿Ok? Ajá. Ahora, el examen físico, signos vitales, muy importante. Y si tienes por lo menos oxímetro, eh, pues mantente al tanto del paciente con sus signos vitales, en donde su oxigenación está adecuada, su frecuencia cardíaca, sean sus latidos por minuto entre 60 a 100 por minuto, su evaluación cardiovascular, si no es un paciente a lo mejor con un marcapaso, ¿no? Bueno, eso hay que tenerlo desde el inicio en cuenta, por supuesto. Si es diabético, si es hipertenso, hay que tomar tensión arterial, hay que ver todo esto. Y al día de hoy, hasta evaluación pupilar es importante. Si es diabético o hipertenso, ¿no se puede hacer la bichat? Sí, pero siempre y cuando esté controlado, como todo tratamiento. Si es controlado, que mantienes su hipertensión controlada, su diabetes con una buena glucosa controlada, está bien, lo podemos hacer. Nada más, por ejemplo, en diabéticos, pues hay que tener en cuenta que puede haber un posible sangrado mayor, algún tipo de hemorragia, no severa, pero sí leve, ¿no? Entonces, ¿cómo controlar y cómo estar preparados ante esa situación? Y preguntar si ha tenido anteriormente alguna complicación, si le han hecho cirugías, procedimientos, a lo mejor dicen, no, nunca me han hecho ninguna cirugía, pero nunca toman en cuenta a lo mejor la parte dental. ¿Le quitaron algún diente, alguna muela a su dentista? Ah, sí, me quitaron dos dientitos y una muela del juicio, ¿no? Entonces eso ya es un procedimiento quirúrgico. ¿Y cómo estuvo en su recuperación? Muy bien. Yo ya era diabético, hipertenso a lo mejor, y me recuperé en 2, 3 días bastante bien, no tuve complicaciones. Ah, bueno, entonces es un factor también antecedente en donde podemos decir es un paciente candidato, pero hay que tener precaución cualquier cosa, ¿no? Ahora, la palpación de las bolsas de Bichat, en donde hay una técnica, ya se te enseñará en tu práctica, en donde podemos ir palpando y determinando muy bien. Es que es muy diferente, por supuesto, de la práctica, donde ya está el paciente ahí y ya lo ha aprendido en teoría, pero en la práctica, pues es lo real, ¿no? ¿Y cómo se palpa? Fotografías preoperatorias, que son las estandarizadas. Foto frontal, creo que eso ya lo tienes presente hasta con los otros cursos. Foto de frente, de perfiles, de 3/4 y de sonrisa, ¿no? Análisis ahí vemos de la simetría bilateral y de las mejillas. Y de hecho esas fotitos hasta de sonrisa la vamos a ver, pero en el curso de carillas. Consentimiento informado. Este es un documento legal obligatorio de todo procedimiento que debe contener descripción del procedimiento, objetivo y resultados esperados, tipos de anestesia, beneficios y riesgos, complicaciones posibles, ¿no? Que está un poco detallado esta parte,
limitaciones de procedimiento, alternativas disponibles, cuidados postoperatorios que son obligatorios en el paciente. ¿Por qué? Porque con esto el paciente está aceptando que va a seguir a pie de la letra cada uno de los cuidados que debe tener. Y pues bueno, costo y cobertura en dado caso que se quiera colocar ahí. Pero es bueno que se coloque para que de alguna manera el paciente está aceptando el costo y la cobertura hasta donde puede llegar la obligación del tratante. Que es obligatorio ahí la firma del paciente, del tratante, y si lleva un testigo, excelente. ¿Dudas, doc? No, doc, ninguna. Excelente. Ahora, tipos de anestesia. En los tipos de anestesia es muy buena para manejo de dolor. Está la anestesia local, que es la que ya conocemos como odontólogos, es la recomendada, por supuesto, donde podemos poner lidocaína con epinefrina, eh, y ahí colocamos en cada lado, es decir, en cada mejilla intrabucal, ahorita vamos a ver esa parte, 3.6 mililitros por cada lado, 4 mililitros, y eso ya es son dos cartuchitos, hablamos de esa parte en cada lado. Hablamos de 7 hasta 8 mililitros en total. ¿Se puede colocar más? Pues sí, sabemos que dependiendo de lo que es tanto estatura y peso del paciente, podemos colocar más. Pero pues se puede considerar que con esos dos cartuchitos por lado va a funcionar bastante bien. Ahora, la duración del procedimiento y de la anestesia dura entre 40 a 60 minutos. La anestesia pues, puede ser que dure un poquito más del procedimiento, 40 a 60 minutos. Hay ocasiones, y eso dependiendo, sí tiene que ver la técnica, por supuesto, pero también la anatomía y la suerte con el paciente, en donde una bolsa de Bichat la podemos detectar casi, casi desde que hacemos incisión. Ahí está, la traes luego, luego, ¿no? Entonces, un procedimiento en ocasiones, ¿no? Cuando es buen día, se puede decir, de que en vez de 40 a 60 minutos, nos podemos tardar hasta 15 minutos, 10 minutos, pero eso depende del paciente también, la técnica, la ubicación, etcétera. Ventajas de anestesia local, menos riesgo, hemostasia excelente. Tenemos también de opción. Aquí forzoso es anestesia local, pero la sedación consciente. ¿Has escuchado de la sedación consciente? Es la que, bueno, ahora sí que te sedan, pero tú estás consciente, o sea, de lo que te están haciendo, ¿no? O sea, estás en tus 5 sentidos, nada más no sientes, pues, ¿no? Ok, es el óxido nitroso llamado como gas de la risa, ¿no? En muchas ocasiones. No es que te dé ataques de risa ni nada, simplemente pues es una sedación, es decir, estás relajado. Y esto nos permite que el paciente esté tanto relajado, semiconsciente, reduciendo la ansiedad. Esto nos ayuda mucho en pacientes que de verdad sí son muy ansiosos y que hasta no tiene mucho que nos pasó, no con bichectomía, sino con terceros molares, ¿no? Eh, Estaba ahí, cirujano maxilofacial, entonces el paciente se empezó a instrumentar y todo, pero tiene ataques de ansiedad ese paciente. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a tener taquicardia, empieza a ventilar mucho más, el tórax empieza en automático a elevarse rápidamente, eh, la, la tensión arterial se bajó, bueno, un tema, ¿no? Ahí, tenemos que cancelar el procedimiento, tuvimos que llamar al doctor que coloca sedación consciente, el óxido nitroso. ¿Por qué? Porque es un ataque de ansiedad en el paciente. Y estando ahí, coloca el óxido nitroso, que es con la mascarilla de oxígeno, y es óxido nitroso más oxígeno en todo momento. Relaja al paciente, colocamos ahora sí anestesia local sin ningún tema. El paciente mantiene signos vitales estables. Y nos deja
pues trabajar el campo quirúrgico completamente libre y con más facilidad de hacer la cirugía, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda mucho. Es semiconsciente. ¿Por qué? Porque el paciente siente como que está en un viaje, se puede decir, como muy relajado, como en otro mundo en esos minutos, ¿no? Pero a fin de cuentas sí te está escuchando. Mientras el paciente está relajado con su sedación, tú le hablas y te escucha, pero te quiere hablar y puede ser que no se le entienda lo que te va a decir, ¿ok? ¿Cuánto tiempo tarda en quitarse la sedación consciente? En cuanto terminamos procedimiento, quitamos el óxido nitroso, aumentamos la cantidad de oxígeno y puede tardar, ¿qué te diré? Desde 1 hasta 4 o 5 minutos en que el paciente esté completamente estable, esté consciente completamente y listo para irse a su casa. Y anestesia general, bueno, en estos casos, si el paciente requiere mayor monitoreo, un quirófano completo, pues eso ya es directamente en hospital. ¿Dudas, Doc? No, Doc. Perfecto. ¿Estás cansada? Seguimos. Seguimos. Eso es todo. Ahora, técnica de anestesia local. Ya ubicamos nosotros a carpool, aguja y cartucho, lidocaína con epinefrina, o depende de tu paciente, puede ser articaína, metilocaína simple, etcétera. La ubicación de la inyección es en el espacio gingivolabial bilateral. Es decir, ubicas tu surco de la encía entre el labio. Estamos ya en mucosa prácticamente. Estamos ubicando segundo molar superior, a esa altura del segundo molar superior, en la parte obviamente de carrillo de la encía, esa profundidad de submucosa hacia periósteo. Es decir, que nosotros, a ver, quito esto, vamos a ubicar segundo molar superior. Ujú. A esa altura, por dentro, vamos nosotros a hacer una inyección. Y eso puede ser unos 25 grados, ya conoces los grados de inyección un poco más, ¿no? Unos 25 grados, es decir, 10, 15, 20, 25 aproximadamente. Y a esta altura, más o menos en mucosa, vamos a estar infiltrando. Hay una técnica ahí que ya también ubicas, la técnica de retroinyección, ¿te acuerdas? Sí, Doc. eh, no es como conocido dentro de protocolo, ¿no? De este tipo de tratamientos, pero es algo que ha funcionado a fin de cuentas. En donde haces tu inyección en bolo, uh-huh, de anestesia en el punto donde vas a hacer la incisión. Posteriormente, te recomiendo, y eso en tu práctica lo verás, insertas y esa anestesia conforme vas infiltrando, vas sacando y retroinyección. ¿Para qué? Para que abarquemos un poquito más de campo en donde el paciente pueda mantener estabilidad sin dolor. ¿Ok? Ahora, cuando ya está saliendo casi toda la bolsa de Bichat, y eso lo vamos a ver más adelante, se recomienda que se deje pues un ligerito porcentaje de Bichat, ¿ok? Pero cuando ya está saliendo casi todo, el paciente empieza a sentir dolor. ¿Por qué? Porque la bolsa de Bichat viene anclada con tejido. Ajá. Este es mi Bichat, este es mi tejido. Entonces, la estoy jalando y ya viene aquí. Y se va despegando y queda así. ¿Qué debo hacer yo? Una, o corto y ese restito se queda dentro. O, digo, se recomienda que se deje un 10-20% de bolsita de Bichat adentro, es decir, un cachito así, ¿no? Pero ya sé que hay corte, reacomodo y suturo. O bien,
Ya si es consideración como tratante, en donde dices, voy a sacar toda la bolsa de Bichat, ok, está bien. ¿Y qué pasa si me queda bolsa de Bichat, tejido, está anclado y está aquí? Aquí ya empieza a doler en el paciente, en todo paciente casi siempre, ya que está saliendo, empieza a doler mucho. Ahí con pincitas, y lo vamos a ver en un momento del material, hay que ir ligeramente separando, como si fueran hilitos por hilitos, ¿no? Hasta que se despliegue solita. Y ahora sí, el tejido lo reacomodamos. Muy bien. Sí, doc. Entonces, técnica de anestesia, ya vimos cómo se anestesia. ¿Cómo lo ubicamos? Más o menos a 1.5 centímetros posterior a la comisura labial. 1.5, es decir, por esta parte, altura de segundo molar, que es segundo molar, 1 centímetro enfrente, más o menos, y 1 centímetro abajo, ¿ok? Aproximadamente. Lo vemos eso ya estando en práctica en paciente, por supuesto. En mucosa yugal, por delante del conducto de esteno. Solución anestésica, ya sabemos qué tipo de anestesia vamos a estar colocando. Y el procedimiento, pues, cómo lo vamos a estar inyectando la anestesia. ¿Qué hay que verificar? Que el paciente, después de colocar anestesia, ya no sienta dolor. Puede sentir presión, por supuesto, pero dolor ya no. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Ah, puede ser que hasta con la puntita de bisturí o con alguna pincita estemos presionando, como cuando anestesiamos localmente la encía y estamos haciendo prueba de que ya no hay dolor, ¿ok? Ahora, indicaciones previas a la cirugía. 2 semanas antes, si es un paciente que va a cooperar muy bien con nosotros, 2 semanas antes, medicación a suspender, aspirinas, 10 días antes que la suspenda. Si es un paciente que se controla con ácido acetil salicílico, por lo menos 3 días antes, ¿ok? Y si no lo suspende, pues prepárate, si te avientas el tratamiento para una posible hemorragia, y si lo cancelas, pues es lo mejor, por supuesto. Ibuprofeno y antiinflamatorios no esteroideos, como ibuprofeno, paracetamol, ¿no? 10 días antes suspender. Ese día lo puede tomar, si puede, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya está en cirugía. Y anticoagulante según protocolo médico, ¿ok? Dicen, pero si aspirina es anticoagulante, ahí hay un tema en donde este se considera como un antiagregante plaquetario, muy parecido al anticoagulante. Ahora, de 3 a 5 días antes, enjuagues con clorexidina, frecuencia 2 a 3 veces al día. Por supuesto, un cepillado bucal pues beneficia mucho, 2 a 3 veces al día. Volumen 15 mililitros en cada enjuague. Y objetivo, reducir la flora bacteriana bucal. El día de la cirugía, eh, pues se dice, ¿no? El protocolo que sin alimento 6 horas antes. Realmente, les soy sincero, yo les recomiendo, por lo menos 2 horas antes, sí come algo, ¿no? Sí consume algo, ¿por qué? Porque de aquí en un buen ratito no vas a poder consumir alimentos. Entonces, mejor si come bastante bien. Vestuario cómodo, eso sí, que el paciente o la paciente se vaya con ropa que esté cómoda. Si se va en pijama, si se va en pants, como quiera que se vaya, pero que esté cómodo. Y acompañante obligatorio. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente, a lo mejor en cuanto se levanta, en cuanto va camino a su casa, presente dolor, presente molestia, presente mareos, en ocasiones ganas de vomitar, que la glucosa se baje, etcétera. Entonces, obligatorio un acompañante, ¿ok?
Y ahora sí, vámonos con la ubicación de la incisión quirúrgica. Aquí tenemos, ubicas dientes superiores, dientes inferiores. El molar número 7, ¿ok? Vámonos con el 17, por ejemplo, en este caso. Ubicas aquí, está el molar, el segundo molar superior. Aquí está conducto de Stenon. Está entre estos dos, entre conducto de Stenon y molar. Ahí vamos a hacer la incisión. Muy bien. Ubicación precisa, el espacio gingivolabial. Distancia del conducto de Stenon. Este se encuentra 1 centímetro por debajo del segundo molar aproximadamente y posterior hacia acá. A nivel dental, perdón, de donde se va a hacer la incisión. A nivel dental, a la altura del segundo molar, ¿ok? A esa altura está. Y el tamaño exacto de la incisión que vamos a hacer, estamos hablando que va a ser entre 10 a 15 milímetros, no centímetros, milímetros. Hablamos de 1 a 1,5 centímetros más o menos. Hay técnicas que es prácticamente lo que pincha el bisturí por ese pequeño orificio que es como de 5 milímetros, más o menos, medio centímetro. Por ese pequeño orificio sacamos toda la bolsita. Y ahí te voy a enseñar en un ratito un video de cómo se hace esa técnica, ¿ok? Profundidad, mucosa y submucosa, es decir, que en cuanto tú vas a hacer la incisión, debes eh, insertarlo entre 5 a 8 milímetros de profundidad. Es una incisión ligeramente oblicua y marca el punto exacto antes de infiltración anestésica. Es decir, que aquí donde está la incisión, donde se va a hacer la incisión, pues pon un puntito, ya sea hasta con un marcadorcito, es un puntito en mucosa nada más. Eso nos ayuda a que aquí va a ser exactamente donde lo voy a hacer. Y pues por supuesto aquí mismo haces la infiltración anestésica con un bisturí de hoja número 15. ¿Ok? ¿Dudas? No, doc. Perfecto. La técnica de tridente en bichectomía. En este tipo de técnicas se ocupan tres referencias anatómicas fácilmente identificables. Casi todo paciente tiene la línea de mordida marcada en lo que son los carrillos, ¿ok? Yo creo todo paciente más bien. Está ubicada la carúncula del conducto de esteno, que es el orificio salival en mucosa yugal a la altura del segundo molar superior y fácil de identificar porque es una pequeña eminencia la que se hace. Aquí está la papila de esteno. Ajá. La línea alba de la mordida es una línea blanca visible cuando el paciente muerde. Y si es un paciente candidato a bichectomía, eso quiere decir que su cachetito está más prominente, tanto extraoral como intraoral. ¿Y qué pasa con ese tipo de pacientes? Se muerden muy comúnmente los cachetitos y se marca la línea alba de la mordida en el cachetito. ¿Has visto esa línea que es como transparentosa, blanca en el cachetito? Ajá, sí, es la línea alba, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, hasta es palpable. Ubicamos papila de Stenon, línea de la mordida, y entre esos dos va a estar el punto intermedio, en el cual ese, pues es esa técnica tridente, es el punto exacto de incisión. ¿Ok? Ventaja, pues que no se evita dañar conducto de Stenon y estructuras profundas. Entonces, esto también es una técnica en donde pues, identificamos fácilmente dónde hacer la incisión. ¿Qué instrumental necesitamos? Tenemos instrumental, bisturí 15 con mango de bisturí estándar, ¿ok?
Eh, Aquí al lado del bisturí tenemos las pinzas Adson, ¿ok? Posteriormente, pinzas de mosquito rectas, aquí donde está mi cursor, y las pinzas Kelly, que son ligeramente curvas, esa nos ayuda mucho también para la separación de carrillos. Ahí vamos a estar ocupando separadores bucales tipo Minnesota. Y este pequeñín está aquí. Ujú. Este pequeño de aquí es el separador St. Miller con punta Romo. Este es opcional, pero nos ayuda muchísimo. ¿Para qué? Para que separemos el Minnesota, para que separemos Carrillo y el St. Miller. Si tienes la oportunidad de conseguirlo, está excelente. Está buenísimo. Hasta luego en plataformas de Amazon, Mercado, etcétera, lo venden, ¿no? O en el mismo depósito dental. Y ese nos ayuda a que tengamos mayor visión en el campo quirúrgico. Es opcional ese. Para corte de la grasa, puede ser que el corte hasta sea con las pinzas Satson, o bien, pues con tijeritas, las Metzenbaum, ajá, que son estas de aquí, que miden de 14 a 15 centímetros más o menos. Para la aspiración puede ser cánula, ¿ok? Eso dependiendo, pues, bueno, cánula quirúrgica, pues es la ideal, pero hay muchas unidades dentales en donde, dependiendo el acceso del eyector, algunas no aceptan esto y hay que ponerle un adaptador, ¿no? O se puede también con el eyector convencional, sin tema se puede hacer con ese. Jeringa de 10 a 20 mililitros para irrigación, ¿ok? Esto se debe mantener irrigado, pero hay ocasiones en donde, en cuanto ya tienes ubicada la bolsa de bichat, ni siquiera es necesario que irrigues en el momento, ¿ok? Solita va saliendo, pero ya que la sacaste ahí, sí tienes que irrigar completamente con solución salina. ¿Para qué? Pues para que haya una desinfección de la zona completa. Hemostasis sutura, gasas, pinzas mosquito, aguja 4 o 5 ceros de la vitril reabsorbible y portagujas y tijeras de sutura. En el instrumental, ¿tienes alguna duda? ¿Cuál es alguno? No, Doc, de todas maneras, ese día me va a decir qué debo de llevar, ¿no? Todos los Este, materiales. perfecto. Ujú. Ahora, en dado caso, pues sí, principalmente lo que es bisturí, mango de bisturí, pinzas Atso, que son estas segundas que están aquí en la imagen, las mosquitos rectas y pinzas Kelly. Por lo menos una de cada una estaría excelente. ¿Por qué? Porque nos vamos apoyando. Quien es el tratante, va a estar ocupando hasta ¿cómo se llama? Las pinzas Kelly comúnmente, o las mosquito. Pero el auxiliar es el que está con las Hudson y con las Kelly, a lo mejor para ir, conforme la va sacando el tratante, el auxiliar va pinzando la grasita. ¿Para qué? Para que no se regrese. Haz de cuenta, es como un gusanito, un ejemplo. Sacamos la grasita, pero si la soltamos en el momento, se vuelve a regresar. Ujú. Entonces hay que tenerla bien anclada con las pincitas, pero no con tanta presión. ¿Por qué? Porque es grasita y la podemos deshacer y solo meterle un cachito y ya se metió otra vez la bolsita. Hay que identificarlo tal vez y hay que sacar lo que quedó, ¿no? Musculatura involucrada, creo que ya lo vimos hace un momento, que es el músculo bucinador, el músculo macetero y los músculos temporales y expresivos. Muy bien. Aquí vemos una ilustración de cómo se encuentra lo que es la extensión temporal, ¿ok? Y ve hasta dónde llega la bolsa de Bichat. Ajá, es esto que se ve como tejido adiposo.
por detrás, en la parte inferior de lo que detectamos como la orejita, el oído, etcétera, tenemos la glándula parótida. Ujú. Esta lo ubicamos hasta por detrás de lo que es el ángulo mandibular, la glándula parótida. Y por debajo, entre lo que es músculo risorio, bucal, etcétera, pues tenemos el cuerpo de todo lo que es la bolsa de Bichat, desde aquí ingresa hasta la zona temporal. Todo esto se extiende. Tenemos el ducto parótido, que es este pequeñito que se encuentra aquí saliendo de la glándula parótida. El músculo bucinador, si te das cuenta, se encuentra por detrás de la bolsa de Bichat y el macetero por delante de la bolsa de Bichat, ¿no? El músculo pterigoides también interviene en esta parte porque es como el que le da la pared también a la bolsa de Bichat. ¿Qué estructuras neurovasculares hay que proteger? El nervio facial, uh-huh, y sus ramas. Es un plano profundo de mejilla, ramas cigomáticas, bucal y mandibular. El riesgo es bajo si la disección es superficial. Eso quiere decir, si tú haces tu incisión superficial, pero a la profundidad entre 5 y 8 milímetros, es muy bajo que tú puedas dañar nervio facial y ramas. El conducto de Stenon, eso que afecta, pues la parótida, ¿no? Entonces debes de hacer para eso tu incisión una distancia mínimo de 1 centímetro posterior y abajo. Es buena la técnica de tridente para evitar conducto de Stenon, viene a la mordida en medio y así te evitas muchos temas pues estructurales neurovasculares, ¿no? Y arteria y vena facial. La ubicación es periférica a la bolsa y el riesgo es bajo, alejadas de la zona de trabajo. Es una zona vascularizada, sí, pero la cicatrización debe de ser rápida para que haya una hemostasia cuidadosa. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se encuentra alejado un poquito ya lo que es arteria y vena facial, ¿ok? De lo que es toda la bolsa de Bichat. Pero aún así, hay que tenerlo en cuenta y con mucha precaución siempre. ¿Cómo vamos, Doc? ¿Cómo te sientes? Bien, Doc. ¿Sí? ¿Continuamos? Sí, Doc. ¿Falta todavía más? Sí, todavía falta. Sí, pero es poco, ¿no? Así es. Pues ya vamos en. A ver, dame un segundo. Sí, poco, pero vamos. Para que no te me canses tampoco, ¿ok? Entonces, la preparación y asepsia quirúrgica. Posicionamiento del paciente. Mucho mejor que sea 45 a 60 grados. 45 es algo ideal. Ajá. O si tú te acomodas completamente a acostar al paciente, bueno, eso ya dependerá de ti como tratante, cómo te acomodes, siempre y cuando pues tengas en cuenta tener tu eyector a mano, gasas y siempre todo lo que es tu preparación de campo quirúrgico, tenlo lo mejor posible acomodado. Eso nos facilita muchísimo y no andar buscando que dónde dejé la Kelly, dónde dejé la Adson, pásame una gasa, están guardadas en el cajón. No, entonces, antes de todo procedimiento quirúrgico, es primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso y accesorios si necesito esto, ¿no? Entonces, ese es algo que nos facilita muchísimo, tanto a ti como tratante como el auxiliar. Cabeza ligeramente hacia atrás, boca abierta moderadamente, monitoreo de signos vitales iniciales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, eh, saturación de oxígeno, ¿no? Frecuencia ventilatoria, etcétera. La antisepsia bucal
Antes de todo procedimiento, darle a tu pacientito que se enjuague ya sea o con clorhexidina o también se puede con yodopovidona en su agüita diluida y eso que dura entre 1 o 2 minutitos haciendo el enjuague, no buche, a fin de cuentas, que se mantenga ahí de un lado a otro, 1 o 2 minutitos, escupe y listo. Ven nuevamente, removemos con agua estéril y colocamos los campos, ¿ok? Y hay que hacer la protección de vías respiratorias. Eso no quiere decir que te pida yo tanto oxígeno, tu, tu mascarilla de oxígeno. No, no, no. Simplemente, pues, protección de que mantengas en todo momento una vía respiratoria permeable, ¿ok? Y que evites en todo momento, tengas como auxiliar, que esté verificando que no hay algo que nos afecte, tanto a vías respiratorias, que esté eyectando bien, que el material esté a la mano, ¿para qué? Para que no se nos caiga un material en el mismo paciente, etcétera. Aquí está un ejemplo de infiltración de anestesia, ¿ok? Ya que ubicamos el punto, mira, aquí te das cuenta es el conducto de Stennon, digamos que en esta parte es la línea de la mordida, en medio, aquí, en esta zona se encuentra, y vamos a colocar la anestesia. Ujú. Te digo, desde 3, 4 milímetros por cada lado, está excelente. ¿Qué te recomiendo? No anestesies. Es que hay colegas que dicen, sí, anestesia desde el inicio los dos lados, pero, híjole, yo te diría, anestesia primero un lado, ya que lo acabes, vámonos con el otro, lo anestesias y ya empiezas a ver su efecto, ¿no? Pero eso pues se va viendo en práctica también y cómo tú te vas acomodando con el tiempo. ¿Cómo hacemos la prueba de que ya no le duele, de que ya está bien anestesiado? Puedes ocupar un explorador, ese es un pinchazoncito. ¿Hay dolor? No, doc. Ok. ¿Sientes presión? Si yo te aprieto y todo. Sí, siento presión, pero no me duele. Perfecto. Y si es insuficiente la anestesia, porque digas que sí me duele, ok, pues colocamos un poquito más de anestesia. Incisión y acceso. Aquí se ve el ejemplo claro, ajá, de cómo se hace. Localiza la carúncula del conducto de Stenn. Localiza la línea de la mordida. Traza la línea imaginaria y entre ambas, ¿ok? Marca el punto medio y ahí haces tu incisión. En este ejemplo ilustrativo está vertical de incisión. Se recomienda más que sea horizontal, o sea, acostadita. Ya sabes, el tamaño puede ser hasta desde medio centímetro hasta centímetro y medio. Profundidad, solo llega mucosa y submucosa, es decir, de 5 8 milímetros con tu bisturí y bueno, te debe tener tu auxiliar en ese momento ya gasas a la mano. En cuanto haya sangrado, primera gasa, ¿ok? Secamos, limpiamos campo y seguimos. En tu práctica, probablemente te estemos enseñando lo que es la técnica de cangrejo, que coloquialmente se le conoce así. Técnica de cangrejo, ¿qué es? Es un ejemplo. Ya tienes tu incisión, ajá, y esta es tu pinza. Entonces, ¿qué vas a hacer? Empiezas, ya que identificaste, a abrir con tu pinza, ajá, vas haciendo esto, ligerito, en esa incisión. Entonces, técnica de cangrejos, una vez que ya ingresaste, vas haciendo con tu pinza el cangrejo prácticamente. ¿Para que vas jalando tejidos, pero tratando de evitar lo que es musculatura? ¿Ok? Y eso hasta se va sintiendo en el momento en que eh, pues tú vas insertando lo que es la pinza. Vas sacando el tejido, vas a sacar como ligeras mucositas que hay, ¿ok?
todo lo que es la capa superficial que cubre el tejido conectivo, que cubre la bichad, y vas haciendo esto. No fuerte, simplemente es mm, un ejemplo. Este es un cubrebocas, ¿no? Y vas sacando, y digamos que es una capa delgadita. Entonces, ¿qué pasa? Vas sacando esas capitas que van saliendo, y ahora sí, ya había ahí un color amarillo brillante. ¿Qué es eso? La bolsa de billar. Perfecto. Abro un poquito, verifico que no haya musculatura presente, o sea, que yo esté afectando, que si yo meto la pinza, jale el músculo y bueno, ahí puedo producir pues una complicación en paciente. Entonces, detecto bolsa de billar, ya la pinché y empiezo a jalar. ¿Listo, tratante, de auxiliar, perdón? ¿Listo yo? Muy bien. Prepárate con pinzas, prepárate con gasas, ¿ok? Y ponme por cualquier cosa un cartucho de anestesia nuevo. Ya lo tiene listo, empezamos. Saco, pinche de auxiliar, saco, pinche de auxiliar, saco, pinche. Y ese es el procedimiento en mancuerna, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, doc. Muy bien. Entonces, ya hiciste la incisión. Sangrado leve, haces presión con gas estéril, ¿ok? Y así es como se ve, luego se empieza a ver así. Esto cuando es una incisión de hasta 1.5 centímetros de largo. Te facilita mucho, por supuesto, porque es un campo de visibilidad centímetro y medio bastante bueno y la puedes identificar y sacar en segundos la bolsa de Bichat, ¿no? Pero sí tarda un poquito más la cicatrización en paciente. O sea, en vez de 1, 2 semanas, puede ser que a veces hasta poquito más de 2 semanas, ¿no? Pero nosotros como tratantes nos ayuda muchísimo a hacer 1,5 centímetros de incisión. Si quieres ser más reservado en esta parte y que la cicatrización sea a lo mejor un poco más corta, a 2 semanas mínimo, que es como lo más seguro, pues haces una incisión más pequeña. Pero sí te va a costar un poco más de dificultad el que estés ubicando con pura palpación la bolsa de Bichat. Disección y exposición quirúrgica. Colocas anestesia, haces apertura del músculo bucinador, como con la técnica de cangrejos ayuda muchísimo. Bisturí con cuidado, expansión controlada de la incisión, como lo expandes con la misma pinza, no traumatices tejido circundante. Si tú ves, si sientes algún tejido, todo esto es así, prácticamente, este es un tejido o un músculo o cualquier tipo de tejido, tú entras porque pues entras casi casi a ciegas, a palpación, ¿no? Entonces, tú no vas a hacer esto en todo lo que vayas encontrando en el tejido. Fuerte no, tú vas a ir así. Ajá. Entonces, siento aquí que hay musculatura, ok, redirecciono. Ajá. Empiezo. Encuentro otro, algún otro tejido, redirecciono. ¿Para qué? Para que no vaya dañando. ¿Qué pasa si yo aquí, ay, siento que aquí hay algo, lo voy a jalar para que se mueva y ya traumaticé tejido? Y si no estoy seguro de que si es rizobio, de que si es bucinador, si es pterigoideo, si es bucal, etcétera, eh, o algún nervio, ¿no? Algo mejor, y que pueda producir una parálisis en el paciente simplemente porque no tuve precaución. Ella se dio una iatrogenia, ¿no? Entonces, eso tengo mucho en cuenta, todo con precaución. Disección de planos, pinzas finas, que sean romas, es decir, que no sean puntiagudas, separación delicada de los tejidos, identifica la bolsa de Bichat, ya sabes, ese color amarillento, y ahorita lo vas a ver en el video. Y si alguna vez ya lo viste presencialmente con el doctor con quien me decías que laborabas,
eh, pues ya conocerás un poquito esta parte. Presión suave en mejilla desde el exterior. ¿Esto para qué? Para que se exponga, una vez identificada la bolsa, eso nos ayuda mucho a que se exponga la bolsita. Entonces la garza protruye naturalmente hacia adentro, es decir, si yo la dejo de pinchar o presioné de más la garcita y la rompí, se va hacia adentro nuevamente. ¿Ok? Entonces aquí está bolsa de Bichat, las pinzas, Atsun, incisión menos de 1 centímetro en este caso, y recuperación en 7 días, pues ya está mucho mejor. Ya viste aquí ilustrativamente cómo se hace. Entonces, esta imagen no es mía, aquí tiene el nombre. Extracción de la bolsa adiposa, ya te la enseñé prácticamente. Técnica con dos operadores. Uno toma con pinza Kelly o la pinza Alice. Ajá. Ya que se ubicó la bolsa de Bichat, tomas la bolsa adiposa, una tracción suave hacia afuera y movimiento hacia la incisión. Velocidad lenta y controlada. Y la fuerza también. Presión firme pero no violenta. Operador 2 usa las pinzas mosquito, ¿ok? Y disecciona alrededor de la bolsa simultáneamente, libera conexiones. Coordinación, maniobras de tracción y divulsión simultáneas, lo que te decía. Un operador tira la grasa, el segundo operador disecciona la segunda, el primer operador vuelve a pinzar y tira grasa, segundo operador pinza. Entonces, eso es un trabajo en conjunto y ayuda a que la grasa no se regrese naturalmente al tejido y otra vez tengamos que volver a, ¿cómo se llama? A buscar, ¿ok? Entonces, si se mantiene esto constante, la bolsa sale en una sola pieza. Si no, tienes que volver a auscultar, a buscar, y pues ya está sacando en ocasiones cachitos de grasa. ¿Nos ha pasado? Sí, y yo creo que a todos quienes hacen esta cirugía, los tratantes, nos ha pasado. Aquí está el video, ¿ok? Déjate quito tantito para ponerte el audio. ¿Dudas hasta aquí, Doc? No, Doc. Perfecto. Aquí te muestro el video. Ahí se ven. Ahí. Sí, sí se ve. ¿Viste aquí cómo es la técnica? Que conforme uno va sacando el operador 1, el segundo operador pinza por detrás y el operador 1, ¿qué es lo que hace? Empieza a hacer masaje, como empujar la grasita por la parte extrafacial. ¿Para qué? Para que si ya la tengo pinchada la grasa, ya vaya empujando más y corte, digamos, la posibilidad de que se me regrese. Entonces, pienso y mientras en todo momento el operador está estimulando para que salga todavía más la grasita. Muy bien. Sí, Doc. Cantidad de extraer, pues bueno, se recomienda dejar de grasa basal 10 a 20% de la grasita, no hacer resección total. ¿Por qué? Porque esto
a largo plazo se dice que previene un aspecto hundido, ¿ok? Pero si sacas toda la grasita por completo, tampoco es que afecte. Si en algún futuro ese pacientito o esa pacientita empieza a tener ese ligero aspecto hundido en la zona y que diga, es que ya se ve muy profundo, para eso al día de hoy también contamos con bioestimuladores de colágeno, con rellenos, con hilos PDO, bueno, muchísimos tratamientos, ¿no? Cantidad comúnmente está de 2 a 4 mililitros aproximadamente. Eh, ya no se vuelve a hacer esta grasa, ¿ok? Es importante porque muchos pacientes también tienen esa idea. Me la quito hoy, pero ¿en cuánto tiempo se me vuelve a hacer? ¿No? Entonces, es así, completo no se vuelve a hacer. Eh, ya vimos prácticamente cómo se hace todo lo que es la parte quirúrgica en el video y se ve claramente cómo vamos haciendo esa constante mancuerna de un operador con otro. Este es un ejemplo de una bichectomía de un antes y un después y se eliminan estos pequeños gorditos, ¿no? Sí, se define mucho más la mandíbula. ¿Y eso de qué depende? De cuánta definición se puede hacer. Tiene que ver, por supuesto, la edad, el tejido, ¿no? En esta pacientita, pues, el quitar la bolsa de Bichat, la recuperación sí la define más, pero no es que la deje completamente marcada la mandíbula. Y empieza hemostasia, pues hay que hacer la evaluación de la cavidad, espacio en donde estaba la bolsa de Bichat, que asegures hemostasia, que remuevas restitos de grasa que luego quedan ahí y hagas una irrigación abundante, ¿no? Para que no haya contaminantes. ¿Cómo se hace la irrigación? Puede ser con solución salina, stevia de 0,9%, volumen 50 a 100 mililitros y eso con la jeringa hipodérmica le puedes dar directo y eyección. Esto para que remueva los detritos y la sangre que quedó todavía. La técnica de irrigación debe de ser suave con jeringa, ¿ok? No a presión directa. Y evaluación final de hemostasia. Haces una presión suave, con gasa, 30 segundos. Hay veces que queda, se puede decir ligeramente aire dentro de donde fue la incisión y por eso hay que hacer esa presión con, ¿cómo se llama? Con la gasita para que salga todo lo que sean restos que queden todavía. ¿Cómo lo confirmamos? Que ya está todo listo, ya está hemostático, cuando ya hay ausencia de sangrado activo. Puede haber ligerita y una manchita todavía, ¿no? Un goteo, pero ya no es sangrado activo. Eh, si hay sangrado continuo, pues coloca gasas hemostáticas si es necesario. Y el cierre de la herida, ¿cómo es? Ya que identificaste tu herida, cómo quedó, y está completamente limpia toda la zona, vas a agarrar tu sutura reabsorbible a aguja 4 ceros, 5 ceros, y el tipo de punto es un punto simple, ¿ok? Punto simple. ¿Cuántos puntos puedes colocar dependiendo, obviamente, de la cantidad de tu incisión? Desde 1 a 3 puntos de sutura. ¿Algún tema con la parte de sutura en los nudos simples? No. No. Puede ser técnica de sutura simple o cruzada también se puede, ¿ok? En estos casos, no afecta en absoluto. Lo mejor, simple, si nada más es, la mucosa se regenera facilísimo, entonces eh, es algo que hasta yo desde facultad siempre tuve presente por algún docente que tuve ahí, en donde decían, es mucosa, se regenera. Y sí, a fin de cuentas es yo creo de las partes que más fácil se regeneran en la piel, ¿no? Verificación final, que la aproximación sea en bordes completamente unidos, que haya ausencia de brechas en los espacios y que la simetría sea un aspecto simétrico, que no sea una sutura. Así lo vemos en esta imagen. Están los bordes bien definidos, unidos, no se ve tenso completamente el tejido. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Si yo me pasé en mi sutura, le jalé de más y mi encía se hace contraída por la presión de la sutura, que me puede producir una fibrosis. Sabemos, una cicatrización es una fibrosis, ¿no? Un extra de colágeno, pero este, deja conecto mi computadora, dame un segundo. Entonces, ¿qué pasa? Y es común cuando hemos dado cursos que les dejen esa ligera fibrosis. ¿Por qué? Porque les apretan de más el nudo de sutura, ¿no? El paciente, ya quitamos puntos de sutura, ya se recuperó, pero siente en el primer, segundo, tercer mes todavía como una bolita ahí medio durita por dentro que no se ve ni por dentro ni por fuera, pero se siente durito. Ujú. Y dicen que es, entonces, es esa fibrosis que se hizo el exceso de colágeno compactado, por decir así, por la sutura que estuvo muy, muy apretada. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Se puede quitar esa fibrosis? Sí. ¿Cómo? Con lipoenzimas. No sé si tú ya has tomado curso de lipoenzimas, Ya, doc, ya lo tomé. ya, ¿verdad? Con lipoenzimas se puede eliminar, sí, entre colagenasa y hialuronidasa, ¿no? Pero, pues es mejor evitarse esas situaciones a que después se tenga que poner lipoenzimas para quitar esa fibrosis. Pero, pues, es como luego que de un lado les quedan ahí una boquita todavía, ¿no? Ahora, ya vamos a acabar. Cuidados postoperatorios inmediatos. Hay que hacer una verificación de resultados, una inspección visual que esté simétrico. Palpas las mejillas y confirmas que la eliminación de volumen sí la haya. Que haya una apariencia similar de ambos lados de la cara, que no haya sangrado, que esté ausente el sangrado y vendaje compresivo. Aquí hay dos opciones de vendaje y esto va a ayudar mucho al paciente a que se mantenga, una, sin tanta molestia de dolor o punzación, y dos, para que si ya quitamos la grasa y que se defina, la presión haga de alguna forma una estimulación para que se mantenga más definida todavía la cara, ¿ok? Conforme va su recuperación. Hay dos opciones de vendaje compresivo. Una, colocar vendas compresivas. Y muchas veces se ponen aquí la venda también. Bueno, hay tres opciones. Otra, que pongas aquí tu algodoncito, tu bolo de algodón, y hay algunos pacientitos que nos han llegado y con el micropor de aquí hasta acá, y lo mantiene así, apretadito. Está bien, a fin de cuentas es algo que lo mantiene. Y la más ideal, las fajas faciales, como ahorita la imagen, déjate la pongo acá. La faja facial, esa, yo te la voy a dar, creo que ahí tengo todavía una en clínica para poder darte esa faja facial en tu pacientito, ¿ok? Entonces, nada más por WhatsApp nos ponemos de acuerdo bien para que te pueda llevar esa faja facial, ¿vale? Y esa faja facial, si la puede ocupar todo el tiempo, está maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque da firmeza, pero no es constrictiva. Dura, su duración debe mantenerse, híjole, aquí dice en protocolo 24 o 48 horas, pero si la puede mantener los 15 días o hasta el mes, no constante, por supuesto, para el primer y segundo día, este, pues sí, si se puede todo el día le va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero después de eso, a lo mejor dices que me voy a trabajar, pues que en su trabajo si es discreto, o sea, a lo mejor es de oficina mi paciente, un ratito que se la ponga, trabaja, después se la quita, después de una media hora, de una hora, después se la pone, y eso ayuda a que vayas
estimulando y definiendo también el resultado, ¿no? Y si está en su casa y la soportas todo el día, manténla, ¿no? No pasa nada. ¿Qué pasa si mi paciente es a lo mejor médico o cualquier área, pero que tenga que ver con clientes o con pacientes o es de ventas, etcétera? Es que no puedo tener la venda en ningún momento del día hasta que llegue a mi casa. Ponte hasta que llegues a tu casa, excepto primer y segundo día. Primer y segundo día ocupa todo el día, es lo mejor. Aplicación de frío, ¿ok? Compresas frías sobre las mejillas nos ayuda mucho. Duración 15 minutos de aplicación, 15 de descanso. Repetir 3 a 4 veces en el primer día. Protección, que sea una envoltura de tela o los geles congelantes, los que son geles que se congelan, con esos también nos ayudan. ¿Ok? Y recuperación anestésica, si hay sedación, pues simplemente, si es sedación consciente, con puro oxígeno y en 5 minutos estás listo para irte a tu casa. Y su acompañante lo debe llevar a casa. ¿Dudas hasta aquí, Doc? En lo que es anestesia, procedimiento quirúrgico, material, No, doc, ninguno. todo muy claro en este momento. Sí. Perfecto. Vamos a ver en práctica. Ok. Cronograma de recuperación inicial. Reposo completo, cabeza elevada el día uno. Y si puede, los primeros 3 días va a ser una maravilla, ¿no? En donde mi paciente se duerma con 2, 3 almohaditas a 45, 60 grados. Ayuda mucho. Frío, 15 minutos cada 2 horas, máximo 6 aplicaciones. Dieta. La dieta, eh, pues pueden ser líquidos fríos únicamente, o bien una dieta líquida, ¿ok? Higiene. No enjuagues ni escupir. Se manda clorexidina, sí, ¿ok? Se puede mandar clorexidina, povidona, etcétera, pero me refiero a enjuagues a que el paciente, el enjuague lo ubica como un buche. Lo toma y hace presión. ¿Qué pasa si yo hago un buche, conocido así de enjuague? Se puede, se puede botar la sutura, ¿no? Exactamente. Entonces, si se bota la sutura y no se ha recuperado bien el paciente, es primer día y lo hizo. Tiene que venir de nuevo, valoración, no hay mayor inflamación, suturo nuevamente, ¿no? Y para suturar, si yo lo hago directamente, la voy a lastimar, le va a doler, hay que anestesiar de nuevo. Entonces, evitemos esos temas con el paciente, o más bien que el paciente evite esos temas con nosotros, y, y que siga las indicaciones. Días 2 al día 7. Reposo continuo, pero movimiento ligero permitido. Es decir, puedes trabajar si puedes. Hoy y mañana, no. Tercer día, dependiendo cómo te sientas. Si puedes descansar toda la semana, excelente, pero sabemos que quienes estamos, eh, me pongo de ejemplo en Ciudad de México, ¿no? Y tenemos que estar todo el día de oficina, clínica, consultorio, etcétera, o con pacientitos o concursos, etcétera. Entonces, no tenemos un momento en el que podamos descansar, pero para eso yo como paciente ya tengo que tener contemplados primer y segundo día forzosos para reposo, ¿ok? Tercer día, vemos cómo me siento y puedo hacer mis actividades, pero siempre y cuando no me asole demasiado, porque el mismo calor me puede producir inflamación, no hacer ejercicio, no cargar cosas pesadas. Si estoy en la computadora, como en este momento, debo de mantener una buena distancia. El teléfono también afecta. ¿Por qué? Por el calor, las ondas que produce. Entonces, tratar de evitar ese tipo de factores que a lo mejor puedan hacer que nos produzca mayor inflamación y molestia. Pero ya puedo hacer mis actividades. ¿Ok? En dieta, alimentos blandos, enjuagues suaves después de 48 horas, es decir, ya pueden hacer un poco más de presión en 48 horas.
Pero en todo momento, si se manda clorexidina, es buenísimo. Ejercicio, no. Inflamación. La máxima es el día 2 a 3 y de ahí pues comienza a reducir. A veces, les puedo decir por qué. Porque la inflamación, en mi caso, por ejemplo, cuando yo me hizo, en algunos pacientitos lo he notado, hay pacientitos que segundo día, tercer día, lo máximo que se inflamó fue así como estoy, esto, y como si nada. De ahí va bajando. Pero hay pacientitos que reaccionamos diferente. ¿Cómo? En mi caso, día 5 yo ya estaba así. Ubicas personaje, ¿cómo se llama? De Kiko, ¿no? Así me veía. Entonces, pues es mucho más la pronunciación de inflamación. Y sí, hay pacientes que responden de esa forma, respondemos de esa forma y nos vemos mucho más inflamados. Es decir, que de una inflamación de estar así, me llegaba hasta donde se hace el hueco a mi mano. ¿Qué hay que hacer ahí? Simplemente seguir indicaciones, no hacer ejercicio, compresas, terapia, etcétera. Entonces, ¿para qué? Para que baje la inflamación. ¿Qué pasa si yo me pongo de necio estando así inflamado? Me acerco a la computadora, el teléfono aquí todo el día, y necesito ir a la clínica o la oficina a dar curso a hacer, me voy a inflamar más y me va a doler y eso ya no va a ser una recuperación completa. Semana 2 a 4. En la semana 2 de inflamación ya va disminuyendo pues más notable, ¿ok? Ya puedes pasear, ya puedes salir, ya puedes trabajar mucho mejor, por supuesto. Tu alimentación, el mismo paciente lo va sintiendo en donde dice, ya puedo comer más, ¿no? Cepillado, el cepillado, eso sí, con cepillo suave en la zona, muy suave, y pues su higiene bucal, eso que no lo deje desde el día uno. Ejercicio aún no. Semana 3 a 4, la inflamación ya está resuelta completamente. ¿Puede haber en todo este proceso algún hematoma? Sí, puede haber moretón, ¿ok? Porque los pacientes responden diferente. ¿Y eso a qué se debe? Pues bueno, paciente, se puede decir con tez de piel muy blanca, son los más propensos a que tengan hematomas, ¿ok? Pacientes más morenos, eh, tendemos a no tener mucho moretón, en donde si nos hacen hasta un golpecito, una cirugía, etcétera, es menos probable que haya hematoma. Pero también es necesario que el paciente lo sepa. Puede haber hematoma, ¿ok? Ya la semana 3-4, cicatrización está muy bien avanzada, apariencia normal restaurada, y es bueno que a tu paciente lo cites por lo menos una semana después de su cirugía para que veas cómo va su cicatrización, si ya quitas puntos de sutura o si todavía se quedan unos días más. Cambios estéticos ya empiezan a ser evidentes, la definición de la mejilla ya es más observable, los pómulos más prominentes y la satisfacción del paciente pues es mejor, ¿no? La alimentación en la semana 3-4 es completamente normal. Y dicen, es que me hice a lo mejor una sopa, ¿no? Una sopa instantánea. De inicio, en sus primeros días no tiene que comer sopas instantáneas, aunque sea sopa o líquido, ¿no? Y mucho menos que ponga irritantes como salsas, como limones, como eh, algo que pueda afectar, en que pueda haber mucho más irritación e inflamación. En el segundo mes al tercero, el edema, la inflamación ya es completamente resuelta, la cicatrización está avanzada, resultados ya son evidentes, la definición es cada vez más. Este es un proceso de definición, ¿no? Los pómulos son prominentes y el contorno facial ya es estilizado. En el mes número 6 ya el resultado es definitivo completamente. La permanencia en la grasa no regresa, el envejecimiento es continuo, o sea, el mismo paciente va a continuar su envejecimiento, su vida, sus años, normal.
y cambios futuros pues ya serán por envejecimiento natural en este caso. Y si es un paciente que se cuida con bioestimuladores, con toxina botulínica, con ácido hialurónico, bueno, es un paciente que va a estar joven toda la vida. Y la satisfacción del paciente es lo que se espera, que sea el más del 85% candidatos correctos y que la evaluación, la satisfacción sea muy alta en el paciente, ¿no? Repito nuevamente, porque ha pasado. Si es paciente muy llenito de la cara, hay que ser este, honestos con ese paciente. ¿Por qué? Podemos definir un poquito esta zona, bajarle un poquito de la bolsita de aquí, pero eso no quiere decir que si está así, yo voy a marcar un poquito más esta zona, pero no quiere decir que me va a definir la mandíbula, porque luego van con esa idea. ¿Qué pasa? Esta es una grasa y esta es otra grasa localizada. ¿Qué hay que hacer aquí? Lo había mencionado. Hay que hacer con lipopapada o disminución de grasa empapada con lipoenzimas. ¿Dudas hasta aquí, Doc? No, doc. Perfecto. La medicación posoperatoria. Antibióticos. Se recomienda que se mande antibióticos por 7 días, ya sea amoxicilina con ácido clavulānico, 875 sobre 125 miligramos, una tableta cada 8 horas y tomar su medicación y con alimento está bien para que se tolere. ¿Okay? Este, Saber desde un inicio, por supuesto, soy alérgico a penicilinas. Muy bien, entonces mandamos ya esa clindamicina o algún otro fármaco. Analgésicos, se puede mandar paracetamol, 500 miligramos cada 6 horas, o ibuprofeno, 400 miligramos cada 6 8 horas, duración de 3 a 5 días. Antiinflamatorios como el ibuprofeno, que ya lo mencionamos, también reduce el dolor, pues es excelente. O bien, una recomendación médica posoperatoria en estos casos, el dexketoprofeno de 25 miligramos sobre 10 mililitros, así viene. La marca más conocida es de Laboratorio Silanés, el Berian, y pues, no es promoción, sino que ha funcionado muy bien, ¿no? Y este viene en sobrecitos como un jarabe en solución, tiene 10 sobres la caja. Es pues un poco costoso en ocasiones al paciente, se puede decir. Costoso me refiero a que a lo mejor algunos pacientes les digamos, cuesta 400 hasta 600 pesos esa cajita mexicanos, entonces, pues algunos y muchas ocasiones el paciente tratándose en la parte de salud, dicen, es muy costoso, ¿no? Pero bueno, ya dependerá también del paciente. Recomendación, este es una maravilla. Y se toma un sobre cada 8 horas por 3 días. El Doc, desquetoprofeno. ahí en Amoxi, perdón que lo interrumpa, ¿es cada 8 horas o cada 12? Eh, por lo menos los primeros 3 días cada 8 horas, posteriormente se puede cambiar a cada 12. Ok. ¿Ok? Verían si tiene la posibilidad el paciente de poder conseguirlo. Es una maravilla, es analgésico y antiinflamatorio. Y eso lo puedes buscar. Su ficha técnica es muy buena. Me ha funcionado bastante bien. También está el Dolfort D. Es muy bueno, un analgésico antiinflamatorio. Y pues la adherencia al tratamiento. Este es con lo que más sufrimos en pacientes, ¿ok? De que dicen, ya no me duele, pues ya no me lo tomo. Entonces hay que hacerle saber al paciente, antibiótico es para prevención de infección, analgésico para evitar dolor, antiinflamatorio para que no haya inflamación precisamente. Entonces, si el día de pasado mañana ya no le duele, no diga ya no me lo tomo, ya no me duele. Complete su ciclo completo de medicamentos. Es la adherencia al tratamiento. Eso que yo creo todos sufrimos con el paciente, ¿no?
Dieta posoperatoria, pues día 0 a 1, líquidos, ¿no? Agua, zumo de naranja, agua de arroz, batidos, sopa fría, etcétera. Evitar ácidos agresivos, alcohol, cafeína e irritantes en todo momento, por supuesto. Salsas, limones, me puedo comer unas papitas de la tienda, por ejemplo, tampoco se puede, ¿no? Entonces, día 2 a 3, alimentos blandos, aquí ponemos yogur, batidos, compota, puré, huevos revueltos, se puede, atún, pollo cocido, evitar cosas duras y pegajosas, picantes y calientes. Semana 1 a 2, ampliación dietética. Ahí ya puede consumir leche, derivados, carnes blandas, pescados, pastas suave, pan tostado, frutas blandas, vegetales cocidos. Y nutrición importante, si el paciente tiene la posibilidad de consumir proteína, es esencial para cicatrización en esta parte. Vitamina C para colágeno, zinc para cicatrización y calorías e hidratación son necesarias para la reparación de tejido. Ya vamos a acabar. Higiene bucal posoperatoria. No enjuagues vigorosos, no escupir, o sea, que haga buche y presione cuando escupa. No cepillado en zona quirúrgica. Sí se puede hacer el siguiente día cepillado, pero ¿cómo? Con un cepillo extra suave. No succión con pajilla, porque hacemos más presión, o sea, con popote. No aplicación de vacío bucal, que haga, ¿ok? Este, porque puede deshacer la sutura y que haya sangrado. Después de 48 horas, enjuagues permitidos, solución con clorexidina, si es prescrita por el tratante, permitir que la solución caiga en la boca, más no que haga buches. Después de cada comida, esto se recomienda por 5 a 7 días. Cepillado, ya el cepillado más continuo desde el día 3 con mucho cuidado. Cepillo de cerdas suaves, técnica suave, evitar zona de incisión. Y aquí te pongo unos ejemplos, ya los conocerás. La clorexidina, los más conocidos del laboratorio de láser o de Bexident, que actualmente ya es solo de ISDIN, creo. Las pastas del laboratorio de láser está la Gingiláser y de Bexident, pues está Bexident en sillas. También esto pues dependerá dentro de lo que es la consideración del paciente. Venden clorexidina genérica, la venden, pero pues creo que estos son los laboratorios más conocidos a nivel nacional y que una clorexidina de Bexident o de láser debe estar oscilando entre unos 400 pesos mexicanos más o menos, ¿no? Signos de alarma, complicaciones y signos de alarma, que haya un dolor progresivo que no mejora después del día 3, que sea intenso y que se medica y sigue todavía. Inflamación, que cada vez aumenta más, aumenta más, aumenta más, pero ahí hay que ver por qué aumenta más. Puede ser que a lo mejor venga, como te digo, personaje de Kiko, o sea, más inflamadito, lo checamos, te encuentras muy bien, hay dolor, hay inflamación, mandamos el dexketoprofeno, por ejemplo, ¿no? Pero si es algo ya muy grande, como un tipo celulitis, pues bueno, ahí por supuesto ya estaremos tratando de otra forma. Signos de infección, que hay una fiebre de mayor a 38,5, un mal sabor u olor característico de supuración, enrojecimiento en la zona, eso pues ya es una infeccióncita, unos signos. Síntomas también, dificultad para respirar. Bueno, un paciente que ya tiene dificultad de ventilación y es una emergencia. En ese momento, desde que te llaman a ti como tratante, oye, es que mi paciente está así, llama 911, eso ya es una emergencia, ¿no? Que tenga dificultad para tragar significativa y eso puede ser identificado desde el día 1 y más que nada desde minutos, por supuesto, ¿no? De que hacemos y qué puede ser principalmente un shock anafiláctico. En los casos cuando es dificultad para tragar o para respirar, en donde no puede pasar saliva y se empieza
a ventilar de más o dificultad para respirar. Sangrado abundante que no cede, que son los síntomas alérgicos, y acción requerida, contactar al cirujano inmediatamente. Ya sabemos, esperan los resultados en donde esté mucho más definido. Es la cronología de tiempo, nada más la espera del paciente, que no sea eh, desesperado el paciente en que quiera ver resultados de aquí a una semana y que diga, no me veo ningún cambio. Todo esto es un proceso y hay que ser tolerantes en este caso. Muy bien. Veamos aquí un ejemplo de un antes y un después. Sí puede cambiar un paciente bastante bien. Todo depende de su anatomía, su fisonomía, su fisiología también, ¿no? Y, y también del mismo cuidado del paciente. Entonces, agradeciendo la atención, Doc. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos en el curso de bichectomía. No sé si hasta aquí haya alguna duda. No, doc, bueno, yo le iba a comentar a mi paciente que voy a llevar de bichectomía. eh, Esa paciente fue una persona muy gordita, muy obesa. Entonces, por una u otra manera, ella no podía bajar de peso y le hicieron estudios y tenía problemas de la tiroides. El Ajá. chiste es que la operaron de la tiroides y todo y ya bajó, pero sí todavía sigue cachetoncita y como que sí se ve un poco como que es colgada, un poquito. Ok. En este caso, sería que me mandes fotitos, lo vemos. Siendo así, ¿qué medicamentos consume para tener consideraciones también de qué tener previsto por cualquier cosa, ¿no? Eh, ¿Qué De medicamentos? hecho, ya tiene lo de su tiroides, o sea, ya que lo operaron, tiene como 3 a 4 meses, creo. Ujú, perfecto. Y de ahí saber, este, si tiene sus últimos estudios que se haya hecho, nos ayudan mucho para saber cómo es su estado de salud actual, cómo se encuentra, ¿ok? Sí, de hecho es una persona sana, o sea, de hecho hace ejercicio y todo, pero le digo, de una u otra manera no podía bajar de peso por lo mismo de la tiroides. Se operó y ya empezó a bajar, de hecho ya lleva 35 kilos abajo. Ok, ya me imagino más o menos cómo debe estar en ese caso. Si tiene estudios, que los mande para que se vayan estudiando. Eh, ¿Qué medicamentos consume actualmente? ¿Ok? Si es diabética, si es hipertensa, si solo había hipotiroidismo, si actualmente tiene medicación, ¿no? ¿Cada cuándo? ¿Cuáles son? Y su estatura y su peso actual, que es con lo que nosotros nos vamos guiando para que podamos tener principalmente medido tanto anestesia, medicamentos que vamos a mandar, técnica en la bichectomía y de verdad saber si es candidata o no, ¿no? En dado caso. Ok, sí. Sí, nada más que, bueno, yo digo que sí es candidata porque todavía sigue como cachetoncita, pero sí, pues me la acostumbraba a verla gordita y ahora la veo flaca y hasta la veo rara. Sí, claro. Este, no, y sí, en dado caso, siendo candidata sistémicamente, me refiero, sin problema se puede hacer la bichectomía y ya siendo así, en un futuro, a lo mejor que digan, a lo mejor todavía tengo aquí como flácido, como colgadito, pero ya no tengo pulsa de bichat. ¿Qué se hace ahí? Para eso todos los cursos que hemos tomado. Ya son tratamientos complementarios. Eso hablando de meses después, ¿no? Pueden ser hilos de polidioxanona, pueden ser bioestimuladores de colágeno, de que ya tengo sumidito, pero tengo colgadito. ¿Qué pasa? Un bioestimulador de colágeno me va a regenerar el colágeno y se va a hacer más firme mi piel, ¿no? Con mayor soporte. De hecho, a Entonces, esa persona que voy a llevar le estoy haciendo igual a lipopapada con enzimas. perfecto, muy bien. Sí, sí, está muy bien. Entonces, si es así, mándame todo para que lo vayamos estudiando. Ajá, entonces le mando la edad, el peso, sus estudios y una foto de la paciente.
Y si puedes fotos, va a ser frente, tres cuartos, perfil completo, tres cuartos del otro lado, perfil completo. Este, también, pues principalmente con esas. Yo creo con esas. ¿Para qué? Para que podamos ver todo lo que es la anatomía, los ángulos y la cantidad de grasa que se lleva. ¿Ok? Ok, sí, Doc. Perfecto. Pues hasta aquí voy a terminar este curso para que ahorita veamos lo del otro link, ¿sale? Dame un segundo. Sí, Pues para que quede la grabación, muchísimas gracias por esta atención, lo que en este curso. sí, gracias, Doc.